encuentros se hizo una presentación del sistema integral de flagrancia y fue abordado con teoría y práctica desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, la Judicatura y el Ministerio Público de la Defensa. El objetivo de la clase de hoy es integrar todo lo trabajado en cada encuentro. Queremos recuperar algunos puntos que surgieron durante las exposiciones, particularmente al presentar los casos prácticos. Le damos la palabra a Matías Hernández Plotti y Juan Esteban Villa, secretario de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a todos, muy especialmente al doctor Hidalgo, la invitación, que a partir de allí surgió la idea, al doctor Copini también, que ha sido el motorizador en buena parte de todo esto, y a todo el equipo del Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Defensa, el Centro Núñez y por supuesto la Secretaría de Graduados, apoyando esta iniciativa y llevándola adelante, que yo creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Concretamente, les quiero recordar también, para que lo tengan presente, el costo de la certificación que emite la Facultad de Derecho acredita una muy buena cantidad de horas para aquellos que estén en carrera judicial y es muy inferior al costo de cualquier diplomado que pudieran encontrar en cualquier institución. Así que aquellos que puedan, aprovechenlo, por supuesto. Y por otro lado, resaltar también, de alguna manera, la apertura institucional que ha tenido la Facultad de Derecho a partir de la nueva gestión a cargo del decano, el doctor Toselli, donde justamente este seminario ha sido parte de esta política de apertura que ha tenido la Facultad de Derecho y es una consecuencia directa, como lo ha hecho con todas instituciones que han intervenido y que se han acercado a la facultad en un cambio de paradigma, digamos, de alguna manera, en cómo se venía desenvolviendo la institución, la facultad concretamente, para con la sociedad, acercándola a todos y a todas en esa línea, ¿no? La idea que hemos conversado en algún punto medianamente con el doctor Hidalgo es empezar a formar y poner en valor todo lo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal en el sistema de flagrancia, que el sistema de Córdoba de alguna manera se ha exportado a otras provincias como modelo de política pública, ya que creo que es muy enriquecedor y va a traer muy buenos resultados en su práctica, como seguramente ya han ido desarrollando en las clases anteriores en la perspectiva de lo que puede lograrse. Y en esa línea yo creo que sería muy importante empezar a pensar, y creo que Marcelo va a estar de acuerdo, en algún seminario de tipo permanente que se reproduzca año tras año, y por qué no en algún momento consolidar estos conocimientos juntos con alguna diplomatura concretamente universitaria de formación continua, que algo hemos conversado con Marcelo y estamos afinando algunos detalles respecto a la temática, pero siempre con la apertura institucional, tanto para que intervenga el Instituto de Formación, el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Ministerio de la Defensa y por supuesto el Centro Núñez también en su caso. Así que con estas consideraciones y teniendo en cuenta todo ello, desde la Secretaría de Graduados celebramos profundamente este seminario que creo que ha sido muy enriquecedor para todos los intervinientes y que ha tenido en consideración justamente todos los actores del proceso penal en el sistema integral de flagrancia. Así que bueno, eso es todo por mí al menos. Muchas gracias, Matías. Gracias, Juan. Hoy nos acompañarán Esteban Grangrundi y Carolina Alejandro Lerda. No sé si querés agregar algo más, Juan. No, Micaela, simplemente reiterar el agradecimiento por haber sido parte. Ha sido para nosotros un lujo trabajar con todos ustedes, con todo el equipo de los institutos formativos que ya mencionó Matías Diplotti, y que esperamos, dar un mensaje para todos los cursantes y para todos los intervinientes, poder seguir en este trabajo en conjunto. Para nosotros ha sido muy grato. No solamente por la apertura institucional que mencionó Matías, sino también por estar trabajando con temas de mucha actualidad como es esta,
nosotros hemos tenido muchos comentarios antes y después de parte de muchos de los cursantes y de los inscriptos, gustosos de estar tratando este tipo de temáticas y esperamos seguir con esta misma impronta hacia adelante y el agradecimiento al director del seminario, al doctor Hidalgo y a todos los docentes, sumando los que van a estar hoy, que nos han enriquecido, nos han prestigiado con su presencia. Muchas gracias, Juan. Gracias a la Secretaría de Graduados y a todas las escuelas del Poder Judicial. A continuación, trabajaremos con casos prácticos, los resolveremos a través de la puesta en común con los diferentes actores del sistema y abriremos el debate a todos los que están participando del encuentro en el día de hoy. Pueden levantar la mano para hacer preguntas o opinar. Recuerden que deben activar los micrófonos antes de hablar. En primer lugar, le damos la palabra a Esteban Grangundi, fiscal de instrucción de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Él nos presentará un caso. Te cedo la palabra, Esteban. Bueno, Mica, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenas tardes ya a todos. No sé si Marcelo querría hacer algunos comentarios ahora o lo dejamos para... No, mira, gracias Esteban. Mira, vamos a todos los que están presentes, les digo, vamos a reiterar algunas inquietudes que quedaron, las vamos a trabajar quizá al final, diciéndoles esto, ¿no? Por ahí creo que alguna precisión les puede brindar la facultad de cómo es el proceso de pago y certificación, que seguramente lo pueden dejar anotado en algún lugar para que les quede esto claro a todos, por un lado. Y por otro lado, decirle que hemos recibido muchos comentarios, por eso vamos a seguir en esta última parte trabajando con algunos casos en particular, volviendo a ver algunos temas que ya vimos, incorporando otros nuevos, y al final siempre les pido esto, y ahora más que nunca, que puedan participar trabajando, opinando, y al final vamos a recuperar algunas preguntas, muchas que nos hicieron, para tratar de compartir entre todos un cierre. Así que, Esteban, vos, y además como interviniste en el caso de el que presentaba Agustín, que hoy no puede estar, también lo vas a hacer vos, y ahí podemos intercalar con la doctora Lerda, que hablas vos, después Caro, y después de nuevo vos. Dale. Bueno, les agradezco mucho. Mica, si podemos poner el caso en pantalla. Y Ahora acá, lo presentamos. bien. Y acá voy a recurrir a vos, Marcelo, por cuestiones prácticas y de tu desempeño en la Fiscalía de Cámara para ver tu opinión sobre la resolución del caso al final. Este caso voy dando una breve introducción. Uno de los objetivos del sistema de flagrancia es tratar de resolver la situación integral de la persona que está imputada o de las personas imputadas, tratando de traer o brindar una solución a todos los casos que tenga abiertos, bien sea en la etapa de instrucción o sea en la etapa de cámara. Por cuestiones operativas, la acumulación de casos de cámara está siendo muy restrictiva, pero la idea es hacer hacer una acumulación estratégica que le convenga sobre todo a la persona imputada, ¿bien? Porque más de una vez pasa en violación al artículo 55 del Código Penal y en violación a los artículos 47 y 48 del Código Procesal Penal, que recomiendan la acumulación de casos para la misma persona. Muchas veces hacemos un juzgamiento parcial, ¿bien? Porque las causas se elevan en distintos momentos, o algunas quedan en la etapa de instrucción, en un casillero, y otras se elevan a juicio, y se termina juzgando por allí cuando ya tiene un número de causas considerable o cuando la causa es con preso. Entonces,
uno de los objetivos, y por eso esta introducción del sistema de flagrancia, es brindar una solución integral a la mayor cantidad posible de casos abiertos de una persona, salvo que sea realmente un inconveniente o que no le convenga a la defensa. Bien. Este caso, había 2 personas aprehendidas por un robo calificado por infracción. Esas 2 personas tenían otro caso abierto en una fiscalía de instrucción, y un tercer caso abierto en una fiscalía de instrucción que en ese último caso había un coimputado, que es el que traemos a colación, que con posterioridad a haber sido liberado por esa aprehensión, por estos 2 hechos de encubrimiento, fue detenido nuevamente en otro caso independiente de los imputados que teníamos nosotros, fue elevado a juicio y fue condenado. Bien. Entonces, por eso la fecha del hecho va a sonar como muy ajena al sistema de flagrancia que empezó en marzo del 2026, pero por eso había que contar un poco la historia. Acá se trata de 2 hechos de encubrimiento por receptación dolosa. Se robaron 2 ruedas de auxilio en un horario muy cercano y fueron los 3 imputados aprehendidos en posesión de las ruedas de auxilio, solamente que no había forma de establecer la relación con el hecho del robo, por lo cual quedó en encubrimiento. La persona, como dijimos, cuando la llamamos a declarar, pensamos que estaba en libertad y los familiares le dijeron al citador que se encontraba detenida. En función de eso, encontramos que estaba a disposición de un juzgado de ejecución. Quería decir que estaba ya con una condena. Si se puede pasar a la siguiente, Mica. Bien. Había sido condenado a la pena de 3 años y 1 mes de cumplimiento efectivo, por delitos más graves que el que teníamos nosotros bajo tratamiento, que era el del encubrimiento. Entonces, como teníamos que ya dar una solución a todos los casos que habíamos traído, respecto de las 2 personas privadas de su libertad, ya teníamos arreglada una condena de ejecución efectiva para uno que tenía antecedentes computables y una condena de ejecución condicional para uno que no tenía antecedentes computables y tenía buenas perspectivas de reinserción. Entonces faltaba resolver la situación de esta tercera persona que, entre que había cometido estos hechos de encubrimiento y la actualidad, había sido condenado en una fecha intermedia. Bien. Entonces, esto, bueno, no me quiero adelantar a la solución, pero planteaba el problema de si la persona ya está privada de su libertad, condenada por un hecho más grave y posterior en el tiempo, ¿cuáles son las soluciones que nos deja el sistema? Así que, bueno, acá quisiera plantear a ver cuál es la solución que propondría. Yo, déjenme que, ya que intervengo un segundo, Esteban, con esto. Vos empezaste muy bien y dijiste excelentemente esto. Nosotros tenemos un código penal que no se cumplía porque las personas quedaban sometidas a procesos desperdigados. Después teníamos un código procesal penal y tenemos instrucciones, todos los fiscales, para que todas las causas se acumulen, y eso tampoco ocurría. Y en muchísimos casos, todo eso era en perjuicio de las personas sometidas a proceso. La verdad que eso creo que era un estado de situación absolutamente indiscutible. Es más, ya llevo 10 años en la Cámara y puedo decirle que hemos llegado a encontrar personas que ingresaron y salieron al sistema y estuvieron detenidas 13, la última, y tengo el pico máximo con 23 entradas y salidas, sin que hubiera ninguna respuesta del sistema.
y ustedes me preguntan, ¿con qué terminó esa primera respuesta? Fue una condena condicional, después de 23 entradas y salidas, porque esta persona iba y venía. Entonces, lo que vos estás planteando, Esteban, es bien interesante porque ya estaba esta persona condenada, a ver si te entendí, estaba ya con una condena en un juego de ejecución, y todavía queda esta otra causa de encubrimiento, es nada más. Exactamente. Y por hechos anteriores a los hechos que motivaron la condena. Bueno, está bueno porque me parece que esto va a poner en tensión algo que ustedes tienen que pensar, todos tenemos que pensar. En tensión, esto que hemos venido hablando, en el sistema de flagrancia pasa una cosa muy interesante, donde en casos que no tienen mucha gravedad, pero sí mucha reiteración, se analizan situaciones complejas, muy complejas, y van a decantar situaciones complejas, tensiones complejas, mecanismos complejos, que después, bueno, tienen su protección, pero me gustaría también escuchar qué entienden ustedes que tendría que hacer un sistema racional frente a esta situación. Yo ya me imagino a muchos defensores de los que están acá, fregándose las manos, largando una opinión, diciendo, bueno, acá hay que generar qué respuesta creen que el sistema debería generar. A ver, Raquel, Caro, también dejanos un tiempo para que nosotros también todos puedan participar, pero me gustaría también escuchar también cómo lo manejarías vos. Y bueno, Raquel también, es cierto, es muy interesante el caso. Se están produciendo muchas situaciones de las que cuenta Esteban en la Cámara. Llegan casos como el que cuenta Esteban, muchas. Así que me parece que estaría bueno que puedan abrir el micrófono y contarnos su opinión, por favor. Raquel, hay muchas personas que conocemos que son colegas, compañeros, abogados que son colegas, compañeros. Me gustaría que también escuchemos su opinión. ¿Qué creen que debería ser el sistema en una situación como esta? Esta persona ya está condenada, ha quedado una cuestión sometida ahí a proceso pendiente. A ver, ¿qué respuesta creen ustedes que debería tratar de generar el sistema, por un lado desde el punto de vista del fiscal y por otro lado desde el punto de vista de un defensor, una defensora, un abogado? Y bueno, y también habrá que ver cómo terminó, más allá de la propuesta que haya formulado el fiscal, cómo decidió un tribunal, ¿no? A ver, Raquel, ¿vos te animás a prender el micrófono? Hola, sí, sí, por supuesto. La verdad es que eso depende mucho también de qué juez nos va a juzgar, en el sentido de que cuál sería la solución que nos conviene. Dale. Hola. Sí, dale, pero proponela como una solución. Hagamos de cuenta que todavía no sabemos cuál puede ser la opinión del juez, pero ponete en un lugar, o como fiscal o como defensora. No, como defensora. Dale. Raquel siempre como defensora. Bueno, muy bien, Raquel. Pero, ¿qué crees vos que podrías proponerle, por ejemplo, al Ministerio Público? Decirle, oiga, doctor, usted tiene esta situación, mire, mi propuesta es tal. ¿Qué opinás? Nada, yo sí, por eso te decía que depende si yo pudiera proponer una adecuada composición en la unificación de la pena de estos delitos de encubrimiento con la condena anterior o no. Si fuera permeable el juez, sí, formularía una propuesta, digamos, para hacer un abreviado, un breve, digamos, porque el cubrimiento por receptación, ¿no es cierto? Es por receptación. Sí. O sea, es como fácil la investigación, digamos así, no tiene mayor controversia. Entonces, me parece que podríamos unificar las condenas de acuerdo al método de la adecuada composición, en 1 o 2 meses más, por ejemplo, de lo que ya tienen la pena que ya está fijada. Pero dependería mucho del criterio del juez, como hablábamos en la clase pasada. Bárbaro, me parece que hay un aspecto que es muy importante, Raquel. Creo que también va a depender mucho de cómo lo plantea el fiscal.
Así Tal que cual, tal cual. también sería bueno que vos como defensora o abogado, no sé, busquemos la opinión de otros. A ver, hablen, Cintia, Daniel, ¿qué les parece el planteo que hace Raquel? Está el doctor Vázquez Petrini también. Vamos, adelante. Eugenia, que estás vos también, Eugenia, doctora Eugenia Bula, hay muchos colegas. A ver, cuéntenos. Doctor, Dale, dale, adelante. doctor, ¿cómo le va? Emanuel Oviedo le habla, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. No, simplemente quería aportar que siguiendo la línea de pensamiento de lo que planteaba la doctora, yo buscaría realizar justamente una unificación de la pena, siguiendo una estrategia defensiva a los fines de evitar la declaración de la reincidencia. Eso como que sería lo principal. En el caso hipotético que sea, en este caso, la primera condena de la persona, buscaría una unificación de la pena a los fines de última de evitar la declaración de la reincidencia y que posteriormente pueda recuperar la libertad en un futuro, en una futura libertad condicional. Lo miraría desde ese punto de vista. Bien, ahí eso lo va a responder. Lo va a responder Esteban a lo que vos planteas, doctor, sobre el tema de la reincidencia. Lo va a responder seguramente Esteban. Por supuesto que sería una inquietud muy importante, pero me parece que la mirada justamente va por ese lado también. En Vamos a este ver caso, yo no sé, digamos, si él ya tenía condenas anteriores y demás, pero sí, bueno, sí, teniendo el caso tiene. hipotético de que no, lo encararía por ese lado. Bueno, ahí, Caro, también tenemos una propuesta. Total, vos tendrías que pelear con Esteban, así que proponerle a Esteban también. Dale, dale, Caro. No, vuelvo a decir, a reiterar lo que decía Raquel, que hoy es fundamental, y es lo que trato de postular, que desde el primer momento de la indagatoria uno pudiese, como lo hace la Fiscalía de Números, tener ya cuál es el conocimiento, cuál es determinado el juez de control que va a intervenir. Porque eso no es inocuo. Hay de los distintos jueces que intervienen en flagrancia, recién tenemos que esperar a pedir una audiencia, o de último una audiencia multipropósito, para saber cuál es el juez con el cual debíamos hablar de una unificación. Ese es el primer valladar. Bien, Pero antes de eso, una buena labor defensiva hubiese constado en, primero determinar, ahí me está diciendo que hay una condena, del 5 de agosto del 2025 a 3 años y 1 mes de prisión. Bien, eso es un antecedente que a mí como defensora está incompleto, porque yo tengo que primero saber si esta sentencia está firme o no está firme. Segundo, necesito la copia de la sentencia para ver qué fecha tienen los hechos. Es decir, si los hechos son anteriores a la ley 27.785, que entró en vigencia el 8 de marzo del 2025, y bueno, diría que la unificación, en este caso de pena, sea, pero aplicando el método composicional y no la suma aritmética como establece el artículo 58. Perdón, Caro, te Otra vez. interrumpo. La fecha del hecho, Parece que tiene una bocina eh, ahí que vos lo podés desactivar el sonido. la fecha de los hechos son de agosto y septiembre del 2024, la fecha de los hechos que motivaron la condena, y la fecha de los encubrimientos son de enero del 2024. O sea, Enero del 2024. por eso hice mucho hincapié Principio, en... yo no lo escuché, te van a disculpar, pero Sí, sí que lo fundamental y a nivel defensivo lo que le interesa al imputado y que puede demorar y hacer un cuello de botella en lo que es el sistema integral de declarancia es no saber en definitiva cuál es el número final, porque lo que le interesa a la persona que nosotros asistimos es en definitiva quien va a agilizar o va a trabar el sistema, porque si no tiene una propuesta no puede aceptar o no, y no sabe en definitiva si avanzar o no, es el imputado y tendría que tener ya un juez con el cual el abogado defensor pueda hablar del tema de unificación. perdón, intervengo y después te vamos a dejar a vos, Esteban, para que lo redondees. Pero después, esto es muy interesante que lo rescaten ustedes dentro del sistema
ya estamos pensando en hacer para el año que viene un seminario nacional de esto se los cuento a ustedes, con todas las jurisdicciones del país que tienen estos sistemas, y está bueno, porque nos van a aportar cosas, pero déjenme que le diga esto, hay muchas cosas para pensar. Lo del juez seguramente es un tema, pero yo le decía a Raquel que me parece que va en consonancia con vos, el doctor Oviedo que también dijo, che, hay que salir del ámbito de la residencia, hay que tener cuidado con esto, por todo lo que eso implica. Raquel que dijo, bueno, yo buscaría una composición cercana a la pena que ya tiene, y ahora nos tiene que decir Esteban. Yo le decía a Raquel, y también te diría a vos, Caro, vos lo sabés, también, a ver, doctor, ¿usted qué me propone? Así que vamos, adelante. Bueno, primero lo que valoramos de la Fiscalía fue que los hechos que teníamos en la mano eran anteriores a los hechos que motivaron la condena posterior. Entonces, para nosotros no estaríamos en el plano de una unificación de penas, sino de una unificación de condenas. O sea, tendremos que hacer el concurso real de las condenas, y ahí la escala era más significativa, la del hecho de la condena. Entonces, aplicamos un criterio de oportunidad previsto en el artículo 13 bis, inciso 4, que lo leo textualmente, que dice: cuando la pena que puede imponerse por el hecho cuya persecución se prescinde carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que puede esperarse por los restantes hechos. Acá evitamos, sí. Déjame que... No. Por Dios. Acá procuramos evitar justamente esta cuestión de inseguridad de qué juez me toca, qué juez, para ver si va a unificar, porque también en Cámara no son, más allá de que estamos en la etapa con jueces de control, en Cámara tampoco es unívoco el criterio respecto de la unificación de penas y condenas. Entonces, lo más certero para el imputado, que aparte no tenía la culpa de que no se le hayan acumulado los hechos anteriores al momento de ser juzgado, nos parecía que, hablando en términos sencillos, no movía el amperímetro la pena en abstracto o la pena que le hubiera correspondido en concreto por el encubrimiento respecto de la pena ya sufrida por la condena posterior. La verdad, seguramente me gustaría ir viendo algunas opiniones de ustedes. Yo tengo que decir que para mí es excelente. De una factura técnica impecable. Yo les voy a contar algo, ahí te van aplaudiendo todos, Esteban. ¿Qué? Te van aplaudiendo todos. Ah. Yo quiero decirle, seguramente, bueno, muchos de nosotros tendremos distintas experiencias, pero por ejemplo lo que planteó Raquel, que era, yo buscaría una pena que sea un mes más, bueno, cosas así. Yo les cuento, en la Cámara, lo que nosotros llegamos a hacer, ya está más limitado el uso del criterio de disponibilidad, y lo que llegamos a hacer es unificar condenas, no penas, porque son hechos, digamos, que debieron juzgarse al mismo tiempo, más allá de cómo hayan transcurrido la investigación, y lo que proponemos como fiscal es que se le ponga la misma pena que ya tiene, ¿está? Pero vos lo que estás haciendo, Esteban, es sacarle al sistema, nada más ni nada menos, en primer lugar, a la persona que ya está condenada, sacarle una condena de encima, que injustamente se le pondría una segunda, unificando en la que ya tenía, que injustamente se le pondría, sin necesidad, y además estás evitando que el sistema tenga que asumir de nuevo todo el procesamiento de un caso y una causa, bueno, con todo lo que implica. Me parece de una factura técnica impecable y de una concepción muy buena, Esteban, muy buena. Esa es mi opinión humilde. Bueno, muchas gracias, Sí, Marcelo. Sí, felicito, Esteban. Doctor Oviedo, cuenten ustedes qué opinan.
Griselda, que te veo que estás, Griselda, mi querida Griselda Muñoz, opinen, por favor, porque es muy importante, pero además que vean o visualicen realmente cómo en casos de baja complejidad, si ustedes quieren, desde el punto de vista probatorio, sí se depositan, sí interactúan institutos que son de una profunda complejidad y profunda extensión, y que si uno no los tiene claro, a esta disponibilidad de la acción, la reincidencia, la condena, etcétera, miércoles por ahí uno, en vez de sumar, resta, pero a mí me parece una factura impecable, Esteban, te felicito, esa es mi opinión. Muchas gracias, Marcelo. Y el defensor que te había planteado fue una opinión, o fue una idea tuya. No, fue una idea nuestra. Pasa que era, como te digo, era un caso que en realidad, tenía más complejidad todavía porque en otro de los hechos había otro imputado que no tenía condena y no había vuelto a caer desde el año 2024. Entonces hicimos una suspensión del proceso prueba. Entonces el mismo paquete de expedientes tuvo una condena efectiva, una condicional, una suspensión del proceso prueba y una disponibilidad de la acción por el 13 bis. No, Así bueno, que fue todo el menú de opciones. No, pero es un caso realmente paradigmático. O sea, Este tuvo resolución ayer, por eso lo incorporé hoy, porque ayer tuvimos una audiencia larga en el juzgado de control 10 y por suerte con buen resultado. qué buen caso, Esteban, qué interesante, che. Vos me preguntás si alguna vez, no sé, primero no me pasó en términos reales tener tantas soluciones dispares. En un mismo caso, la verdad que Ahí dice, es de libro, ¿ah? Es de ahí libro. dice Raquel que quiere venir a litigar con nosotros. Y bueno, no, la racionalidad, me parece que hay muchos colegas, abogados, también litigantes, defensores, me parece que, bueno, hay en ese sentido nuevas cosas que nos llevan a tratar de enmarcar los casos dentro de otros parámetros, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir, Marcelo, en que la idea del sistema de flagrancia es que los casos se solucionen dentro del sistema. Entonces, no tiene sentido crear 9 fiscalías elevadoras de causas a juicio, ¿no? Y que todo se siga resolviendo en la Cámara como siempre. La idea es aportar al sistema con soluciones en esta etapa donde, como dije la otra vez, la teoría del caso de la defensa y de la fiscalía no debe ser tan distinta por el acceso a la prueba del primer momento, por la evidencia de esa prueba, por la aprehensión en flagrancia, ¿no? Entonces, Bien. La idea es dar soluciones. Pero ¿qué pedazo de caso es para plantearlo realmente el año que viene en un seminario federal, que puedas contar todo? Está bueno. Andá preparándolo para el año que viene. Bueno, dale, lo vamos a resumir mejor. Gracias, muchas gracias. Sí, ¿algo más que nos quieras contar, Esteban? No, si quieren, por una cuestión de tiempo, no sé si quieren que pasemos con el caso de Agustín o con el caso de Carolina. Me gustaría que siga Caro. Bien. Con el caso que preparó Caro. Y después volvemos a ti con el caso que preparó Agustín. Bien, ¿Te parece, Caro? Sí, te escucho. Dale, Caro. A todos, buenas tardes. Ya es tarde, así que voy a tratar de ser ágil. Este es un caso que lo seleccioné porque, bueno, como parece que siempre que flagrancia es fácil, pero hay que saber litigar la flagrancia y también requiere una gestión estratégica de la labor defensiva. Por eso seleccioné este caso que, bueno, no le han agregado, sí, se lo pusieron. Había puesto títulos alegóricos a cada uno de los casos para hacerlo más dinámico. Este se llama Pepita la pistolera, pero con buenas intenciones.
Y el hecho se desarrolla más o menos así. En marzo de este año, 1:40 de la mañana, la imputada conducía a bordo de un vehículo en la vía pública. En esas circunstancias choca en contra de otro rodado que estaba estacionado. Un testigo que estaba en el lugar llama a la policía, llega el móvil policial y le pide la documentación que acredite la titularidad del vehículo, bueno, carnet de conducir, DNI. Bueno, la mujer se pone nerviosa, desciende del auto con una campera doblada y cuando ya estaba fuera del vehículo, se le cae del interior de la campera al suelo un arma de fuego, que era nada más y nada menos que una pistola calibre 9 milímetros con 10 cartuchos en su interior. Obviamente, tanto el arma como los proyectiles habían sido operativos y obviamente no tenían la documentación que acreditase ni que fuese legítima tenedora, ni mucho menos legítima portadora de armas de fuego. Por lo cual, obviamente fue detenida, fue imputada de exportación ilegal de arma de guerra. O sea, estamos hablando de un delito que tenía como mínimo 3 años y 6 meses de prisión, lo cual ya de arranque nos descartaría la posibilidad de aplicar muchos institutos o alternativas menos gravosas, a pesar de que la mujer con 42 años no tenía ni un solo antecedente penal, pero partíamos al mínimo de 3 años y 4 meses a 8 años de prisión. Estábamos hablando que en el mejor de los casos podíamos haber solucionado con un juicio abreviado inicial por el mínimo de la pena. Hablamos con la mujer, la escuchamos, por eso el rol proactivo de la defensa, la importancia que destacaba el otro día de la primera fuente de información del abogado defensor tiene que ser la entrevista, la primera entrevista que se mantiene con el imputado. Ahí nos encontramos con que era una mujer de 42 años divorciada, que se divorció por motivos de violencia familiar, había sido víctima de violencia de género, recibiendo amenazas permanentes por parte de su ex marido, que ya lo había tenido que denunciar, y que vivía no solamente con 2 hijos pequeños, sino con un nietito que había tenido de su hijo más grande que había quedado preso. Y la explicación por la cual la mujer llevaba el arma era que justamente en esos días la había vuelto a intimidar y se había conseguido un arma de fuego y por la hora que era, ya que le habían dicho que el imputado estaba rondando el lugar, lo había trasladado. Entonces, bueno, nos encontramos como defensores con una de las pocas cosas que creen que se hace en flagrancia, que es la gestión estratégica, pero de la prueba. Entonces, ¿cómo incorporar para lograr un cambio de calificación legal estas manifestaciones y que sean acompañadas por evidencia de nuestra asistida? Le pide al fiscal que declare, y ella declara esto, declara que la llevaba en realidad por protección personal, que no la llevaba para cometer ningún ilícito, y que incluso, bueno, ella tenía problemas con la droga, esa noche había consumido, de hecho que había chocado al otro vehículo por efecto de la cocaína, pero que de las cuestiones de violencia de género que ella padecía por parte de su exmarido, tenía no solamente las denuncias que había hecho oportunamente, sino que podía acompañar el relato de 2 o 3 vecinas que podrían dar cuenta de lo que estaba diciendo ella. Esto tuvo un primer plano de análisis. Primero, cómo incorporar la información, cómo arrimar al fiscal la prueba para llevar de una aportación que va de un mínimo de 3 años y 4 meses a una aportación atenuada, es decir, aquella que por las circunstancias del hecho y las condiciones personales de la imputada hagan concluir al fiscal que no la llevaba con fines ilícitos, de lo cual estaríamos partiendo de una pena de 2 años y 4 meses. Entonces, yo lo podía presentar como litigante por el artículo 335, hacerla negar el hecho, dar una breve explicación
y después la prueba, la testimonial y la documental, acompañarla o pedirla, que el fiscal la gestione por el 335, lo cual, ¿cuál es el inconveniente? Que siempre es sometido a la pertinencia y utilidad, el análisis de pertinencia y utilidad que le va a dar el fiscal. Por eso lo más conveniente, creímos que en este caso fue que lo declare ella, porque por el artículo 267, que es la evacuación de citas, el fiscal está obligado a, de alguna manera, verificar si los extremos que están por ella invocadas son ciertos o no. Más allá de eso, como defensa, nos hicimos procuramos tener la documentación que acreditaba ingresando en el SAC las denuncias en contra de su ex marido, y también les acercamos la dirección, que sí sabía el nombre, pero no la dirección de los testigos. Y para que no piensen tanto hasta ahora, después les voy a preguntar qué les pareció la resolución del caso, le doy la solución. Obviamente que el fiscal, después de receptar la prueba, se convenció, después de estar en tratativas, del cambio de calificación legal, y bueno, mutó a una... Perdón, antes voy no te voy a dejar que lo digas ya, déjame que haga una pregunta, me parece que está buena. Caro ahí contó algo que seguramente muchos defensores y fiscales vemos o evaluamos de una manera o de otra. Le hago declarar a mi asistido, a mi asistida, y a partir de ahí surge una obligación quizás más fuerte vinculada con la evacuación de citas, es decir, la obligación que se le plantea al Ministerio Público de señalar o indicar: no puedo resolver esto sin evacuar la cita, o sea, sin señalar o indicar si estas pruebas tienen favorecen al acusado, eso por un lado, o hacer como muchas veces los litigantes hacen, con el fiscal de instrucción, proponerle determinada medida de prueba, y como dijo Caro, ahí entra a jugar el artículo 335, la pertinencia y la utilidad. Bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece este punto puntualmente? Dale, Raquel, adelante. Sí, me parece que cuando aparece la perspectiva de género y una cuestión de violencia intrafamiliar, como en este caso, me parece súper interesante lo que cuenta Carolina, de que se respetó esa bajada de línea que incluso tienen los fallos del Tribunal Superior, del análisis contextual y demás cuestiones y que se dirigen a la violencia contra las mujeres. Entonces, Bueno, me parece muy adecuado que acá en poneme este el link proceso de flagrancia la clase del martes anterior, porque se hoy doy una respeten clase, pero con el Raquel, presente. Estoy escuchando Raquel, desde el... esperame un cachito porque Gustavo tiene abierto el micrófono, a lo mejor no se dio cuenta, y te queremos escuchar bien, porque estabas planteando el tema de la perspectiva de género. Exacto. Dale, seguí. Del análisis contextual que es necesario a partir de los fallos que todos conocemos de el TCJ y de las convenciones, por supuesto, que se haya respetado en este caso y que se haya introducido, Carolina, desde ese lugar, un cambio de calificación legal, es súper interesante y me parece que es una ganancia del sistema de flagrancia, que no sea un despacho 2x1, señor juez, sino que se respeten estos lineamientos que son a veces muy extraños, porque acabo de recibir una causa que tiene un menor y un mayor imputado, y está el menor que es el abusador supuestamente, está acusado de forma leve, ni siquiera lo han imputado, y a ella ya le dictaminaron la cámara Gesell, a la nena de 12 años, con la que la nena se apichonó, digamos, y se está retractando de lo que dijo, ¿sí? O sea, no hay ninguna, porque claramente si uno va y expone un abuso sexual con 12 años de edad y el sistema judicial no le responde y ni siquiera imputa a su agresor, pero sí le pide a ella la prueba, que es una cosa muy sutil, pero es muy efectiva para, digamos, para desalentar las denuncias de
abuso sexual. Y en ese mismo orden de ideas, me parece que este análisis que ha hecho Carolina contextual de por qué llevaba y para qué llevaba un arma y cuál es su situación emocional y psicofamiliar, Bien. es buenísimo, excelente. Felicitaciones, chicos. Bien, pero déjame que vos lo que estás, a ver si lo entendí, Raquel, lo que estás señalando es que lo que introduce la asesora, en este caso, la defensora penal pública, es, che, acá hay una cuestión de género, y usted, señor fiscal, no puede dejar de investigar esto. Está bien interesante, pero lo que yo quería plantearle en general, es esto. Carol lo introduce de esta forma, a través de la declaración. ¿Ustedes creen que hubiese tenido más, o en este caso hubiese sido igual, similar, haberlo planteado por escrito, haberle dicho, mire, le voy a traer por escrito la declaración de esta persona, indicando todos estos puntos, señalando que esta persona ha sido víctima de violencia de género, estos son los testigos? ¿Ustedes creen que hoy el código lo habilita a esto, a preparar una declaración, a aportarla por escrito? ¿Qué creen ustedes en relación a esto en general? Yo, por supuesto, después se lo pregunto a Caro y a Esteban en particular, pero ¿qué creen ustedes? Porque hoy son ustedes los actores, Raquel, todos. No, vos te referías a que aportar la declaración por memorándum. Exacto. Claro, yo entiendo que no tiene, Marcelo, el mismo valor convictivo que un testimonio, porque la oralidad, esa primera oralidad que recibe tanto el fiscal como el juez, es valiosísima a los efectos de configurar el escenario en el cual van a luego aceptar una propuesta o disponer en el caso del juez. La inmediación aquí, que me parece que es una ganancia del sistema de flagrancia enorme, está presente en la estrategia defensiva que presentaron desde la Defensoría. ¿Sí? Me parece que no es lo mismo, no tiene el mismo efecto, claramente. Bien, y antes que sigas, Caro, con la respuesta, vos, Esteban, en relación a esto, vos también has tenido ya mucha experiencia en contactos con víctimas, etcétera. ¿Cómo lo ves a esto de presentar el memorándum o lo otro? En este caso, por ejemplo. Yo soy muy fan de la espontaneidad. Creo que el memorándum por escrito le quita un poco ese efecto. Obviamente tiene validez formal, ¿no? Pero justamente una de las cosas rescatables de este sistema, y que en realidad, salvo causas muy específicas, complejas, o que tengan que ver con un riesgo procesal determinado, el acceso al expediente del primer momento debería ser la regla, ¿no? Entonces esto que estamos aplicando en flagrancia permite ya ir delineando la estrategia defensiva y con una entrevista previa o con una entrevista previa a la indagatoria, hacer efectivo el derecho de defensa a través de esa primera declaración y por supuesto, por lo menos para mí tiene un mayor nivel, no le digo convictivo, pero sí una mayor impronta la propia declaración del imputado que una solicitud de medidas probatorias luego presentada por la defensa, ¿no? No es que no sea relevante, ¿no? Pero es la expresión más pura del derecho a defensa material. Bien. Caro, bueno, y vos decidiste hacerlo así, hacerla declarar, que ella cuente toda esta historia. ¿Y qué más pasó? Es importante que ella lo cuente en primera persona, porque como dice Esteban y Raquel, no es lo mismo la impresión que va a tener, y para asumir nada más y nada menos que un cambio de calificación legal del fiscal, si lo escucha en primera persona de alguien que nada más y nada menos está diciendo que es víctima de violencia de género. Podríamos haber acompañado por memorándum su declaración y después la prueba, como de hecho se ocurre en otros casos, pero en este la particularidad era apelar a la sensibilidad que a flor de piel desde la primera entrevista surgió que la mujer realmente estaba hasta con mucho pánico. Entonces nos pareció como importante. Digo nos pareció porque todo lo que gestionamos desde la defensa en flagrancia es con el esfuerzo del equipo, ¿no? Con el esfuerzo sobre todo tenemos los dos
cada defensor oficial tiene 2 auxiliares, porque esto no lo estamos haciendo de manera exclusiva, a lo de flagrancia, sino también es parte de nuestra abultada cartera de trabajo. Entonces, lo vamos siempre, y siempre la permeabilidad del fiscal, ¿no? Entonces es importante para la defensa esto de generar buena gestión de trabajo y generar puentes para lograr la mejor solución dentro del caso posible. Y les cuento, bueno, cómo terminó con un cambio de calificación legal, y en base a eso se acordó un juicio abrevio inicial, una condena que partíamos, y lo dejábamos como está, de una condena efectiva, que va a ser 3 años y 4 meses, si quería obtener, podía la libertad condicional, iba a ser recién cumplido 2 tercios, o sea, 2 años y unos meses, a una condena de 2 años y 4 meses, o sea, se logró el mínimo dentro de lo que es la figura atenuada, bajo la modalidad, obviamente, de ejecución condicional, y dentro de las reglas del 27 bis, y esto también es importante para los defensores, porque el juez, aunque no esté pactado, aunque generalmente se pacte la condena, y no la regla de conducta que la tiene que, digamos, facultativa del tribunal, los defensores no nos dan lo mismo dentro de estas reglas, que son de 2 a 4 años, que se le impongan por el mínimo o por el máximo. Entonces, también mostrar el camino que el juez imponga dentro de las reglas de conducta algo en este caso necesario para ella, y que aparte formaba parte del relato y de lo dicho también en su descargo, espontáneo, que ella chocó el auto porque producto de la ingesta de droga. Entonces, parte de la regla de conducta fue que ella haga un tratamiento. Y se logró también por el mínimo del tiempo, después por 2 años mantener la regla de conducta. Bueno, traje porque me pareció interesante como forma de gestionar la prueba, como parece ser que en flagrancia en principio no hay que litigar nada, y sí se litiga, y miren el cambio sustancial de solución, que una condena efectiva y alta, que le implicaba estar bajo encierro más de 2 años, tenía niños a cargo, nietos a cargo, nunca tuvo ningún antecedente, a una condena, realmente, obviamente con el decomiso del arma, a una condena, pero que le permitía, digamos, regresar a su casa, bueno, y también tener protección y tratar de hacerle entender a esta mujer que no podía recurrir a las armas de justicia, ¿no? Me parece bien interesante también esto que vos señalás de, sí, hay modos de, en un caso de flagrancia, terminar planteando cuestiones incluso muy sustanciales, que son extremadamente complejas, incluso como la cuestión de género, introducirla así. Bueno, la verdad que el fiscal y todos los operadores judiciales lo saben, cuando se introducen cuestiones de género, hay que trabajarlas, hay una obligación para trabajarlas, y bueno, y el horizonte a donde vos lo querías llevar, fundamentalmente seguro era que esta persona recuperara la libertad prontamente, además, y bueno, y por otro lado, el aspecto de el consumo problemático, que estoy seguro que lo vamos a recuperar al final, porque el consumo problemático de sustancias, que es muy importante en cada uno de los hechos que aparecen, en general, por supuesto no hablo de otro tipo de criminalidad, pero sí hablo de algunas de esta naturaleza. Me parece que exige que los poderes públicos, vinculados con el Poder Judicial, puedan reconfigurar esto y demandar de los organismos de salud lo que corresponde, porque cualquiera de nosotros sabe que si una persona se le impone un tratamiento y va a algún servicio público, le dicen que dentro de 2 meses va a conseguir el primer turno y después otros 2 meses más, con suerte, el otro turno, y eso fue todo. Y bueno, eso implica algo que seguramente vamos a conversar. Y Marcelo, destaco como obligación que tenemos los abogados, ¿no? Los litigantes, sobre todo los defensores oficiales, pero primero es la escucha atenta y sensible, ¿no?
Por eso lo primero, vuelvo a la primera entrevista, parece que no es simplemente sentarse y tomar datos, y no. Y sobre todo cuando hay temas de mujeres Sí. víctimas de género, la escucha activa y sensible por parte de los defensores oficiales es prioritario porque para detectar millones de vulnerabilidades que encontramos, hacer peticiones iniciales. Bueno, por eso me pareció interesante. Sí, también lo rescato muchísimo, me parece muy importante eso, introducir este tipo de cuestiones cuando aparecen, plantearlas, y bueno, en muy buena hora. Por ejemplo, José Caro dice, muy bien la solución, una advertencia con imposibilidad de volver a usar la suspensión del juicio de prueba, que le llevará a una condena efectiva, es decir, ni una cosa ni la otra, fue una condena condicional. Y yo le agrego algo quizás a todos, para que lo tengan en cuenta, fiscales, defensores, tribunales, jueces, abogados. El Tribunal Superior, en una causa que nosotros llevamos adelante en la casación, nos dio la razón con que las personas que tienen tenencia o portación de arma de fuego, escuchen esto porque es interesante, aunque no tengan autorización para portarla, deben, por la ley, el 189 bis, ser inhabilitados, porque en el futuro nadie sabe si eso se va a liberar ampliamente. Entonces el Tribunal Superior, en una causa que se llama Sabadín, dijo que está inhabilitado, perdón, el que está habilitado puede ser inhabilitado, y el que no tiene inhabilitación también, el que no la tiene también, una inhabilitación específica, que para el caso de la tenencia y importación llega hasta 10 años, está bueno, porque no van a hacer cosa que a algún presidente o a algún funcionario político o a alguien que le ocurra liberar esto como si fuera una suerte de Far West y que cualquiera puede sacar un arma. Entonces, el Tribunal Superior esto lo planteó también como una inhabilitación, como condena accesoria. Bien, vamos que estamos en las 33 y hacemos, si te parece, y me gustaría seguir recibiendo opiniones, ¿no? No, acá, por ejemplo, José, por supuesto, José, nadie promueve la violencia, menos la violencia de género. Yo particularmente tengo una manera restrictiva de ver el tema del uso de armas, pero cualquier persona que pueda tener autorización puede portarla, y bueno, uno asume riesgo. Mirá qué interesante, José. Interesante lo que has planteado, porque por el cambio de calificación legal, uno si lo ve fuera de contexto y en abstracto, teniendo una mirada solamente numérica, podría pensar, ¿y por qué el abogado no pidió, en vez de una condena de ejecución condicional, no pidió una suspensión de juicio a prueba? Y porque cualquier fiscal me contestaría, y su vista fundada es vinculante, que hay una cuestión de política criminal, no para estar armados, sino para estar desarmados. Miren toda la realidad que están sufriendo los adolescentes por esta cuestión de fomentar el uso de armas. Está bueno. Por eso fue descartado como posibilidad. Eso te hubiese contestado yo, por ejemplo. Y les digo, algo que es interesante. Piensen que ahora uno puede defenderse utilizando armas no letales. Así que está bueno también. Eventualmente, si uno siente riesgo o temores, hay armas no letales que está bueno, ¿no? Y también los comentarios que alguien planteó, ¿por qué no plantear un estado de necesidad? Me parece que no dan los requisitos para el estado de necesidad. Podría haber sido una legítima defensa, tampoco daban los requisitos porque no había un peligro evidente, sino ella había sufrido amenazas anteriores. Entonces, todas esas aristas fueron analizadas. Y fuimos por el camino de la prueba, ¿no? Otro planteaba, y me gusta que estén cuestionando cómo se desarrolla la labor defensiva, dice, ¿por qué? Y esto es crucial, ¿por qué no se le permitió, o no dije nada con relación a que conteste todas las preguntas de la Fiscalía? Eso es un factor muy estratégico que tiene que analizar el defensor sobre si hacerlo declarar o no, y si al hacerlo va
a contestar las preguntas que en este caso, en la investigación preparatoria y en flagrancia, que le hiciera la Fiscalía. Porque dependemos muchas veces de personas que son analfabetas, personas que no pueden transmitir muchas veces una idea, y a lo mejor, con 2 preguntas que se le hagan, tiramos abajo nuestra estrategia que teníamos para el caso. Entonces, es un riesgo que yo particularmente en esta causa hubiese corrido, a lo mejor sí, porque los dichos de mi defendiva estaban absolutamente, después se acreditaron, pero yo no sabía qué iba a venir a decir la vecina. No sabía el contenido de esa denuncia, y si había una denuncia, qué temporalidad tenían, porque si eran de hace 5 años, tampoco yo podía usar esto como un justificativo para llevar a la aplicación de una figura menor. Pero está muy bien pensado, está muy bien planteado. Bien, bárbaro. Son las 36. ¿Qué les parece a todos si escuchamos? Esteban lo va a presentar y vamos opinando todos. Era el caso que iba a presentar Agustín. Acá Gabriel dice, en la cual la inminencia deja de leerse de manera estrictamente temporal, dice, y pasa a analizarse en términos contextuales. Bueno, yo entiendo también el planteo Eso, de Gabriel, pero... yo iba... Dale. no, el tema, si me hubiera tocado el caso, hubiera considerado por ahí la legítima defensa, pero sé que es difícil, pero habría que ver cuál es la actualidad de la amenaza, ¿no? No en los términos clásicos, sino si está vigente la orden, desde hace cuánto, cuándo se separaron, si hubo episodios, porque por ahí incorporar conceptos como indefensión aprendida, o como actualidad permanente de la amenaza de los casos de violencia de género familiar, era un tema interesante. Por ahí a lo mejor no acompañaba el resto de la prueba, pero... Acompañaba el resto, pero me voy a pedir cambiar y ir a litigar con vos, Esteban. Hay varios defensores. Positivo condenado, no, ya, mañana pido el cambio. No le cabe, no le serrucha el piso a Luis. No, pero digo, muchas veces hay que pensar que lo mejor es enemigo de lo posible, ¿no? Guarda con eso. Todos los abogados lo saben, lo sabemos. Nadie ofrece resultados sino una obligación de medios. Y bueno, eso también muchas veces se considera. Pero... Aparte de zafar del auto que chocó, porque... Claro. El fiscal lo primero que me dijo, ¿qué hacía a casi las 2 de la mañana con el arma? Claro, bueno, eso también. Había como muchos detalles que no puedo poner en un caso, pero bueno, me pareció a mí, buenísimo el caso. No dejamos de escuchar, ¿no es cierto? Y se van ocurriendo cosas a los letrados, y algunas pueden ser quizá, o pueden parecer un poco forzadas, otras no, pero son aspectos que se van teniendo en cuenta. Los defensores, los jueces y los fiscales también van procurando tener esa visión 360 de cada caso. Dice, y era una 9 milímetros, imagínate, una 9 milímetros, y tenía, o sea, no puedo dejar de ver eso como defensora también, y también después de haber trabajado muchos años en fiscalía y saber litigar con distintos fiscales, los objetivos, ¿no? El objetivo era un arma de grueso calibre, de un arma que usan las policías, una pistola 9 milímetros, con 10 cartuchos en su interior. Y no quería, a ver si tenía una en la recámara. Pero bueno, sí, José tiene una opinión sobre el tema de la aportación de armas muy particular, más allá de las opiniones. Por eso te decía, José, que hoy es posible portar un arma, para lo cual hay que tener una autorización. Bueno, y es así. Si hubiera otra legislación, bueno, se modificará, pero hoy tiene estas consecuencias. Y bueno, eso. Vamos al otro caso, Esteban, y lo escuchamos y opinamos, y lo vemos. Perfecto. Bueno,
Acá, si bien lo trajo este caso el doctor Caferata a colación, fue de nuestra fiscalía, así que lo tengo presente en cuanto a la solución, ¿no? Acá la complejidad del caso era en resolver cómo unificábamos, ¿no? En función de la sucesión temporal de leyes. Teníamos el caso nuestro fue una resistencia a la autoridad y unas amenazas que adquirieron independencia del hecho propio de la resistencia porque ocurrieron fuera del marco del procedimiento que motivó la aprehensión. ¿Bien? Entonces, teníamos ahí un concurso claro entre las amenazas y la resistencia que había ocurrido en el patio Olmos. ¿Cuál fue el problema? Esta persona tenía una condena del año 2024 y otros hechos, perdón, tenía una condena del año 2025 y unos hechos del año 2024. Entonces, teníamos acá el tema de que había que revocar, la condena esa era una condena condicional, entonces había que proceder a revocar la condena y considerar que había un hecho que era anterior al que motivó la condena, igual que en el caso anterior que planteé, y había hechos posteriores. Entonces acá había que hacer lo que llama la doctrina una unificación mixta. Bien, había que hacer una unificación de condenas y una unificación de penas a la vez. Entonces, eso tuvo su trabajo sobre todo de parte de la defensa, porque nosotros acercamos la solicitud de audiencia con la descripción de los hechos y un acuerdo en relación a los hechos que traíamos a colación, ¿bien? Pero esos hechos que traíamos a colación, había un hecho viejo, por decirlo así, y hechos nuevos, y en el medio la condena. Entonces, o sea, perdón, el hecho nuevo, Esteban, es posterior a marzo del 2025. exactamente, exactamente. Y entonces ahí la dificultad era respecto de la unificación, había que revocar la condena era creo que de la Cámara de Río Tercero, había que revocar esa condena condicional y condenarlo, revocar la condicional y hacer una unificación, primero de condenas en relación al hecho anterior, y luego una unificación de penas en relación al hecho actual. O sea, claro, fue ahí un trabajo sobre todo de la defensa de mostrarle eso al juzgador y de pedir una condena según el método, una unificación según el método compositivo, valorando primero que la composición debía hacerse respecto de la condena actual respecto de la anterior, y no respecto de todo, ¿bien? O sea, fue bastante complejo en esos términos. déjame que diga esto porque es interesante, al menos va marcando una línea jurisprudencial, es decir, en tanto y en cuanto haya hechos anteriores, condenas anteriores o hechos anteriores al marzo del 2025, Carlos, el otro día creo que dijo exactamente, era el 8 de marzo, creo que se publicó en el boletín oficial. Exacto. El boletín oficial es el 7, entra en vigencia a partir del día siguiente, lo dice la propia ley, a partir del 8 de marzo del 2021. El 8 de marzo, perfecto. Entonces, mientras haya hechos anteriores a marzo del 2025 o condenas anteriores, aún condenas posteriores, pero con hechos anteriores, está un poco la idea, porque todo el mundo sabe que se endurece muchísimo el sistema, de lo contrario, de el hecho posterior, aún sea, como en el caso que vos planteaste, que se le planteó a Agustín, que es una cuestión mixta. Primero, declarar responsabilidad por el hecho nuevo del año 2026, esa condena, unificarla
previo a la unificación de hechos anteriores que quedaban a la condena, que ya se le había impuesto, y ahí hay una unificación de condenas, más la unificación de pena, que le habrá sumado algo a lo que ya tenía, pero utilizando el método composicional para poder hacerlo. Bueno, es una línea que te diría no está consolidada, pero me parece que, no sé si en la experiencia de ustedes, Esteban, con tantos jueces que están interviniendo, tienen consolidado algo. Mira, los primeros días de funcionamiento del sistema nos reunimos con los jueces y había disimilitud de criterios respecto de cuando ya había una condena, no importaba mucho la fecha del hecho para algunos, porque entendían que lo que tenía que regir era la fecha de la condena, independientemente de si el hecho hubiera sido anterior. La mayoría de los jueces tenían el criterio de utilizar la ley penal que fuera más benigna, y sobre todo también considerando esto de que muchas veces antes la condena condicional se usaba sin medir demasiado las pautas del 40 y del 41 y era más a ojo de buen cubero por ahí. Y particularmente este hecho le habían impuesto que acá no sé si hubo un error en el caso o fue a propósito para tratar de diferenciarlo del caso de la realidad. El hecho de la condena había sido de 6 meses por unas lesiones leves. Bien, unas lesiones leves sin agravantes. Entonces, considerando que se había apartado sustancialmente del mínimo, era importante hacer esa revisión primero del monto que hubiera correspondido realmente, ¿no? Que eso lo da la posibilidad a través del método compositivo. Si va a ser el método aritmético, no tenemos esa chance. Claro, uno que está dentro del sistema escucha, no, probablemente, digo, la gente de fuera del sistema, que no son personas acostumbradas a esto, nos escuchen a nosotros, diga, pero ¿cómo? 1 mes, 6 meses, es lo mismo, mirá, es un delito. La verdad es que, como decís vos, aún con el endurecimiento del sistema, en muchos aspectos, creo muy plausible que todos, con la responsabilidad que nos cabe, en el lugar que nos cabe, conociendo la declaración de emergencia que tiene el sistema carcelario, las limitaciones terribles que hay, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, que muchas de las personas nos cuentan que en celdas en donde pueden ingresar 3 personas, hay 5 y que se prestan colchón y una colchoneta, y esa es una realidad que nosotros no podemos dejar de conocer por un lado. Por otro lado, en tanto y en cuanto nosotros apliquemos principios constitucionales que son muy claros, que lo ha señalado el Tribunal Superior, mínima suficiencia, máxima taxatividad y subsidiariedad, que vayamos progresivamente, y bueno, la verdad es que este es el momento, por eso les decía que en estos casos que parecen no tener tanta complejidad, hay muchos operadores que trabajaron, que están trabajando, que trabajaron antes, que han volcado muchísima experiencia, porque los temas que llegan y decantan acá son muy profundos y muy complejos. Y bueno, y además tienen un volumen muy marcado, ¿no? Bueno, son las 49. Podemos, sí. Dale, claro. Es de eso que como abogados, si hay, sobre todo para los abogados que están escuchando, en ese caso, cuando hay unificación de condenas, cuando hay unificación de penas, lo que tienen que procurar es, si no se hace, que se haga de manera ágil y instarla como abogado, la certificación no solamente de las condenas, ahí es lo que está en el caso que trajo Esteban, que está interesante. Lo más importante era para el abogado, para poder transmitirle a su asistido, es que estuviera certificado cuánto tiempo estuvo detenido en virtud de la condena de la condena de ejecución condicional que vieron anteriormente,
cuánto estuvo por los hechos del 2024 y sumarle por los que estuviera ahora. Porque, en definitiva, en esos casos yo tomo la precaución, a veces se unifican con condenas que traen a su vez aparejados 12 hechos. Y de esos 12 hechos hay en cada uno fechas de detención y fechas que recuperan la libertad. Ser prolijos y minuciosos de que esto esté certificado. Hay que pedir que se acompañe copia de las sentencias para ver muchas veces un informe, un registro del Servicio Penitenciario de Ingresos y Egresos, y muy prolijamente el defensor tendrá que llevar sus números, sus anotaciones. Yo generalmente llevo hasta los cómputos para una cuestión de lograr agilidad y celeridad, y con eso te vas a querer trabajar vos conmigo más todavía, Esteban. Yo ya se lo llevo, se lo acerco al juez. En el momento del juicio abreviado inicial ya chequeé con el fiscal los ingresos y egresos y hago un cómputo provisorio para que en ese momento, si coinciden nuestros números, directamente a veces renuncio a la casación, controlo el cómputo, notificarnos el cómputo y también renunciar a los plazos para que sea más ágil todavía y se vaya a ejecución. Entonces, eso los abogados defensores tienen que tratar de procurar que esos datos, que son fundamentales para saber, en definitiva, con cuánto tenemos que unificar y con cuánto después en el cómputo se le va a tener que descontar. Lo declaro no reincidente para saber si le corresponde la libertad condicional, en qué fecha, o si le queda en caso de reincidencia la libertad asistida. Entonces, parece fácil, por eso siempre digo flagrancia, pero tiene sus bemoles y hay que estar atentos. Nosotros ahí respondiendo un poco las preguntas que plantea el juez con el caso, qué información necesita el juez para poder resolver de manera adecuada, nosotros siempre solicitamos como de cajón ingresos y egresos del servicio penitenciario para ver las fechas que estuvo detenido y en qué condición, para ver, bueno, antes de la reforma del artículo 50, para ver si tuvo tratamiento penitenciario o no, se adquirió la calidad de condenado, y luego todo eso lo aportamos en el momento de solicitud de audiencia para que el juez, inclusive en este caso, adjuntamos en el certificado de antecedentes, tratamos de hacer un certificado de antecedentes bien completo, adjuntamos las sentencias de condena para que pueda ver el juez las fechas de los hechos y luego la fecha de condena, fecha de cumplimiento total, etc. Todo eso le va a permitir de una manera ágil hacer los cómputos y ver la dificultad del caso según qué tenga que unificar, ¿no? Yo desde ya le digo, ahora le vamos a dar la palabra a Gustavo, pero yo quiero rescatar de esto una cosa que ha sido de lo que están mencionando aquí al momento al final, que es qué información se necesita para tomar las decisiones. Y bueno, un sistema penal que impone penas, que lleva adelante nada más ni nada menos que la sanción más grave que tiene un Estado, que es poder poner presos a seres humanos, que es una sanción muy grave. La más grave, nosotros por suerte no tenemos sistema de pena de muerte, bueno, así lo pienso yo, más allá de opiniones que pueda haber sobre el particular. Lo que digo es, en este caso, está claro que el sistema tiene que tener precisión. Digamos, dentro de los esquemas de trabajo que hubieron, yo recuerdo que algunos actores, mientras estaban tratando de definir esto, decían, ¿y para qué tengo que yo, como fiscal, tener los datos de la condena, los días de detención? ¿Y a mí para qué? No, perdón. No solo es imprescindible un insumo, que además, dicho sea de paso, esto debería ser un registro exhaustivo, minucioso, preciso y disponible por quien lo necesite, sea letrado, sea fiscal, sea defensor, sea abogado, sea el juez, porque el sistema de registración en este tipo de cosas es una cuestión central.
Si no, la toma de decisiones se demora muchísimo. Y las imprecisiones ni hablar. Bien, si me permiten, le doy la palabra a Gustavo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Simplemente para hacer un anuncio, ahí vamos a poner una plaquita. Aprovechamos que toda esta gente está, bueno, están enganchada con este debate súper interesante que se generó en el marco de este seminario, con representación de distintos sectores y dirigido a distintos sectores de la sociedad. Queríamos aprovechar y contarle que más o menos con este mismo esquema, entre la Facultad de Derecho de la UNC a través de la Secretaría de Posgrado, la Facultad de Ciencias Sociales y su propia Secretaría de Posgrado, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, y está por definirse si va a participar también el Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia. Estamos por lanzar en el segundo semestre del año lo que va a ser una diplomatura universitaria de estudios avanzados en estándares internacionales para el acceso a la justicia, con énfasis en la aplicación efectiva de los protocolos de Estambul y Minnesota. Como ustedes saben, desde el año 2023, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa vienen colaborando en la organización de una formación tanto jurídica como de ciencias forenses en estos protocolos. Esto se vincula de manera directa con los temas que estamos hablando ahora, y queríamos hacerles saber que a partir de este año, esto que se viene desarrollando en Córdoba desde hace 3 años y que está siendo incluso imitado en algunas otras provincias, se va a convertir en un diplomado superior con la Universidad Nacional. Así que, bueno, ya vamos a mandar un poco más de información, pero bueno, teníamos la intención de compartir esto con ustedes. Ahora ya no quiero interrumpir más este debate, disculpas del caso, No, pero bueno, continúen nomás. No, Esto creo que... me parece trascendental, y la verdad es que ojalá podamos seguir ahí participando en distintas cosas que se van planteando, que son nuevas, importantes. Siempre hay que estudiar, siempre hay que aprender, y eso ojalá que nos siga acompañando la gana, el entusiasmo, la pasión. La palabra profesión tiene esa composición. Profesión es profesar fe, ¿no? Profesar fe de nuestros conocimientos, de la dedicación. No en un sentido quizá religioso, sino en un sentido quizá de este punto de vista más laico, pero bueno, todos comprometidos con el conocimiento, la gana, el mejoramiento, el escuchar, en fin. Yo, si ustedes me permiten, son las 17:58, voy a decir como lo dicen en los equipos de fútbol, hemos tratado de darlo todo, todo lo que estamos con este equipo que nos ha dado soporte, el Instituto de Formación, Gustavo, Mica, todo el equipo, Catriel, etc. Mucha gente. La defensa también ha aportado muchísimo en lo suyo, el Ministerio Público Fiscal con Esteban, con Silvana, que no han podido estar, Cecilia, Lourdes, José, Agustín, muchos han quedado admirados con Agustín, así que también tiene su club de fan, Agustín, para llevar a litigar. Muchos quieren litigar ahora con Agustín, porque él nos contó y podemos ver las audiencias de él, donde él también explica con lenguaje sencillo. Yo quería rescatar varias cosas comprimidas. Créanme que no le voy a tomar más de 5 ni 10 minutos a todos. Lo primero es arrancar con esta idea que la política de persecución penal ya definida por los órganos que intervienen, que es compleja. Cuando uno ve la política criminal, ve que interviene el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. Cuando ya está diseñada esa política criminal, hay que llevarla adelante y ejecutarla. Esta era un poco la distinción que hacía José en la idea de la política de persecución penal. Ya a los fiscales le toca decidir qué perseguir, cómo perseguirlo, qué soluciones alternativas dar. Hoy la investigación penal preparatoria presenta una diferenciación muy importante entre lo que es las unidades territoriales de trabajo, las unidades fiscales especializadas, el sistema de flagrancia y ese combo de tareas y de distinciones y divisiones va
permitiendo, a mi modo de ver, un modo de gestionar la situación de las respuestas frente a los hechos delictivos de una manera mucho más eficiente. También déjenme que rescate esto, porque cuando empezó esto allá por el año 2005, tuvo sus idas y vueltas, que son muchas. Sinceramente creo que nunca pensamos ni imaginamos en la altísima complejidad que iba a tener el desarrollo, en la que participaron muchos fuera de sus horarios, regalando años de trabajo, conformando manuales, participando en 155.300 reuniones de todo tipo y color, a toda hora, a la mañana, a primera hora, a última hora, a la tarde, a la noche. Y la verdad es que esto que planteó Lourdes, de la manera en que se diseñó este sistema, en lo que planteó Cecilia, es una muy linda experiencia para sentarnos a ver cómo podemos programar otras cosas, otras modificaciones y otros sistemas que vayan haciendo que todos mejoremos. Digo, no solo en el ámbito penal, todo lo que ha sido la oralidad se ha ido trasladando al ámbito civil, al ámbito laboral, así que hay mucho por hacer, y estos equipos de trabajo que están compenetrados, en este caso con el área penal, han hecho lo suyo. Y miren, yo les decía esto de, en estos casos que no tienen, si ustedes quieren, tanta complejidad, sí han decantado y decantan posicionamientos institucionales, roles, complejidades de todo tipo. En este sentido me refiero a cuestiones como la que planteó en el último momento Carolina, de violencia de género, cómo incluirlo dentro de un trabajo en flagrancia para la defensa, o como planteó Esteban, cómo interpretar tan excelentemente esta solución que planteó Esteban, sacándolo del sistema porque la condena ya había sido impuesta. La verdad que son aspectos muy novedosos de maneras de ver los distintos actores del sistema, cómo van dando respuesta a estas cosas tan diversas. Creo que esa visión 360 que ha tenido y que va teniendo el sistema de flagrancia, la tuvo al momento de desarrollarse, porque participaron abogados, defensores, fiscales, jueces, las más altas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa también, cuando se fue creando, y aún antes, cuando todavía no era una institución. Y esa visión 360 va apareciendo acá, va apareciendo en cada una de las decisiones, cada uno de los casos que se van tomando y que se van involucrando los actores para llevar adelante las decisiones. Che, ¿cómo vamos a interpretar esto? ¿Qué planteamos sobre la reincidencia? ¿Cómo vamos a llevar adelante esto? Y fíjense qué interesante, porque la seguridad jurídica, por ejemplo, en algunas de las cosas que hemos ido tratando de rescatar, por decirlo de alguna manera, es, che, nos gustaría tratar de ir generando en este sistema que es oral, que es público, que brinda transparencia. Yo quería decirles esto porque no se olviden los no pocos situaciones escandalosas que se plantearon en estas situaciones de poca transparencia y poca publicidad, que ahora lo tenemos, por el contrario, en las audiencias orales, donde las partes se pueden encontrar, se explican las cosas, se dicen las cosas, no hay triquiñuelas, las cosas no ocurren entre mudas y sólidas paredes, sino que ocurren videograbadas, quedan sostenidas, quedan en acuerdos, queda planteado, no hay, digamos, maniobras por atrás que se validen, y esto es muy valioso, digo, tanto para los litigantes como para quienes tienen que tomar las decisiones. Esto es un valor fundamental de los sistemas. La verdad que nosotros tenemos que estar muy satisfechos con todo lo que se ha logrado en ese avance, que va poniendo también, además, la lógica adversarial a fuego, y que nos va metiendo en eso, diciendo, che, dense cuenta que los defensores tienen intereses por acá. Bueno, qué importante que es pensar que el Ministerio Público, como a lo mejor pensó Caro,
el Ministerio Público cuando vea una aportación de armas va a decir, mira, suspensión de juicio de pruebas no, pero por este otro lado sí, porque, bueno, es una cuestión de política criminal y también eso tiene un límite. ¿Cómo llevar adelante, digamos, otros aspectos que también se plantearon reiteradamente, ¿no? Las acumulaciones de causas, por ejemplo. Yo quiero decirles que sobre esto también es importante que tengamos en miras qué piensa la Cámara o el tribunal que tiene a su cargo la jurisdicción para tomar la decisión final de por qué en algunos casos sí y en otros casos no se va a poder llevar adelante esto. Por ahí hay tribunales que tengan razones y las expongan y digan, nosotros no vamos a habilitar que esto llegue al sistema de flagrancia por la razón que sea, y eso es una cuestión que también hay que dejarla ahí para pensar. Y para pensar muchas otras cosas, como por ejemplo, que ya sea un estándar muy claro, el que las medidas de coerción tengan un plazo, indudablemente, que sean ordenadas de manera a petición de los fiscales por los jueces, con control de la defensa, que el control de la medida de coerción sea oficioso, es decir, al cabo de ese tiempo ya debería existir un sistema que le permita al juez saber que tiene que estar controlando al fiscal a las partes, porque hay medidas de coerción que antes, por distintas razones, se prolongaban en el tiempo y después se justificaban con el tiempo de detención, que a lo mejor podría haberse abreviado y mucho. Ese encarcelamiento preventivo es un acto netamente jurisdiccional en este sentido. No es lógico dentro de un sistema adversarial que lo tome a esa decisión una de las partes. Que lo decida un tribunal independiente creo que es lo valioso, y también para que pensemos en este sistema, ya lo está decidiendo un juez a pedido de las partes, y en ese sentido digo, creo que algunas cosas le adelanté, me parece que la responsabilidad estatal y funcional sigue operando, aun cuando estas personas sigan a nombre de un fiscal en su lugar de detención, y a mí me parece que lo correcto sería que cuando un juez toma la decisión de detener a alguien, ya asuma que su orden se está cumpliendo por su decisión, y más bien eso tiene que pasar a su órbita decididamente, ¿no? También hablamos de muchas otras cosas que se fueron planteando, como por ejemplo, cómo está bueno, porque caen en el sistema muchas situaciones, y siempre muchas de las cosas estas que quizás quería plantearles, las he escuchado de un gran maestro como Alberto Binder, en el sentido de reconfigurar el conflicto, es decir, caen acá y resulta que los defensores se encuentran con que defensores, el sistema en general, defensores, fiscales, jueces, bueno, señor, mire, vaya a tal lugar a hacer un tratamiento. Y bueno, pero ese lugar, tal y como se lo plantea el sistema judicial, no existe. Es decir, la problemática de consumo de sustancias es muy alta, hay una incidencia muy importante, y hay muy pocos sistemas que toman eso. Entonces, que el Poder Judicial puede decir ahora, miren, no es que no dimos respuesta, la dimos en tiempo y en forma, y le demandamos a actores que están fuera del sistema del Poder Judicial una respuesta en términos de salud. Y si eso no llegó, bueno, las cuentas claras, acá no hay responsabilidad del Poder Judicial. Digo, poco serio sería que ya se le pida al Poder Judicial que además tenga hospitales para tratamiento de esto. Entonces, reconfigurar las situaciones que decantan en el sistema judicial y llevarlos al nivel que corresponden, además de esta que le menciono, por ejemplo, la de las oficinas de medidas alternativas. Digo, más allá de la que tenga el Poder Judicial, cualquier acto, cualquier trabajo de mediación es válido y tiene que ser válido. Nosotros tenemos mediadores profesionalizados, hay situaciones, no sé, de distintos tipos y naturaleza, que pueden ser mediados por ingenieros, que pueden ser mediados por contadores,
porque hay situaciones de estafa, de delitos contra la propiedad, como una estafa, que pueden ser mediados por mediadores expertos, y sumar esa capacidad externa del Poder Judicial a oficinas de medidas alternativas que hay en el Poder Judicial, pero que por supuesto tienen su función limitada. Entonces, tratar de sumar eso también de manera muy importante al sistema para tener mejor y más prontas respuestas. Y como eso, por ejemplo, también pensar o repensar otras cuestiones vinculadas a lo que es el funcionamiento, que por supuesto se va a plantear. Así como hay actuaciones que muestran la creatividad, la gana de llevar adelante la aplicación de criterios de oportunidad, como nos contó Esteban, o las interpretaciones que se proponen sobre lo que es la reincidencia, etc. Bueno, también Caro una vez relataba y dijo, a ver, este señor que está en situación de calle, que hurtó un salamín, se le aplicó un criterio de disponibilidad, ok, pero volvió porque está en una situación de calle, además en un consumo problemático, a hurtar otro salamín. Ah, no, ya el criterio de disponibilidad no va, ya lo tuvo una vez, se terminó. Me parece que nos va a llevar también a pensar todo esto. Yo les contaba de un caso que llegó a la Cámara y yo dije, perdón, esto era insignificante antes, sigue siendo insignificante ahora. Si hace falta, señor juez, declare la inconstitucionalidad, porque esto sigue siendo insignificante para el sistema. Entonces, me parece que en esto, vuelvo a repetir, que parece un sistema que se limita, ¿no es cierto?, o está definido así, a situaciones de flagrancia, han venido a decantar desde el proceso de creación, desarrollo, cómo se construyeron los manuales y toda la problemática delictiva, viene a decantar acá. Fíjense, yo me acuerdo, hablando de tensión entre eficacia y garantía, yo recuerdo que había en los primeros tiempos, decía, esto va a ser una máquina de encarcelar personas. Y yo decía, ojalá que se logre esto es un sistema que pretende brindar mejores y precisas respuestas, muchas de ellas alternativas a la pena de prisión. Y ojalá que nos terminen haciendo ver a todos que en cada uno de los casos, las decisiones que se van tomando van pensadas con esta idea de persecución penal. La gradualidad, la progresividad, el principio de mínima suficiencia, el poder entender que esa persona que a lo mejor tiene consumo problemático y volvió a delinquir, es porque cuando llegó con un certificado le dijeron que le daban un turno de acá a 3 meses, y poder entender estas situaciones también, y poder demandar desde el Poder Judicial, desde la órbita que nos toca, fíjense, colegios de abogados, Defensoría Pública, la misma Fiscalía General, a las instituciones de salud de la provincia, en nuestro caso, necesitamos esto, porque esta problemática la estamos recibiendo acá, que necesitamos respuestas afuera, no adentro. Bueno, la verdad que palabras que seguramente a todos nosotros alguna vez se nos cruzaron, yo digo, seguramente nos va a seguir haciendo pensar y mucho. Eso quería transmitirle al final y quería agradecerles muchísimo a todos, mucho, todo el esfuerzo, toda la tarea, todo el trabajo. No quiero olvidarme de nadie, así que va el todos para todos de nuevo. Y agradecerles también la participación a todos y cada uno, queridos colegas, compañeros, muchos de sus aportes, desde su manera de pensar el proceso, verlo, el derecho penal. La verdad que nos hemos enriquecido muchísimo. Yo le agradezco nuevamente en nombre de la facultad y todos los institutos y a quienes han podido llevar adelante esto, que son ustedes, todos los protagonistas que han participado hace tanto tiempo en esto, aportando lo suyo. Así que, nuevamente, miles de gracias. Y bueno, profundamente reconocer la tarea que están haciendo adelante y estoy seguro que van a ir creciendo muchísimo. Así que adelante y gracias. Bueno, y nos estaremos viendo, seguramente recibiendo
las opiniones y tratar de seguir creciendo. Gracias de nuevo.